Bueno, pues yo presento una pequeña reflexión, la voy a cortar bastante para que podamos tener el diálogo, ¿verdad?, sobre el ministerio de la nueva alianza al servicio de la reconciliación y de la comunión. Es el ministerio de la nueva alianza. Y partiré de un texto muy sencillo de Hechos de los Apóstoles que dice así: tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto como guardianes, vigilantes, episcopoi, ¿verdad?, en griego, para pastorear la iglesia de Dios que Él se ha adquirido con la sangre de su propio Hijo. Hemos sido puestos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es Pablo que se dirige a los presbíteros de Éfeso, luego se dirige a todos nosotros, ¿verdad?, para pastorear la iglesia de Dios, no mi iglesia, sino la iglesia de Dios, la iglesia de Dios. Es muy importante subrayar la iglesia, es muy importante también subrayar que hemos sido puestos por el Espíritu Santo. No somos funcionarios. No somos funcionarios religiosos que nos ponen, sino que estamos vocacionados, llamados y puestos por el Espíritu Santo. La mediación jurídica será necesaria siempre, pero es que yo no intento saltarme las mediaciones, sino que intento ir al núcleo de donde cobra sentido todo nuestro ministerio. Y en la segunda carta a los Corintios, Pablo insistirá que somos ministros de la nueva alianza, porque Dios nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata, mientras que el Espíritu da vida. Y la comunidad de Corinto es una carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, por mediación del apóstol. Y lo que tenemos que nosotros reescribir continuamente es esa carta de Cristo para el mundo, formar esa comunidad para el mundo, que no la escribimos con nuestras ideas y con nuestras cosas, sino en el Espíritu Santo. Por eso nuestro ministerio no es un ministerio levítico, sino que es un ministerio del Espíritu. Y todo procede de Dios, que nos reconcilió con por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nuestro ministerio es ministerio de reconciliación. Yo creo que si queremos hacer una buena teología del ministerio, tendremos que ir a este texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18-20. Y porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliándonos con Él. Es Dios quien nos reconcilia con Él. No somos nosotros, es Dios. Y nosotros tenemos que ser entonces instrumentos de esta reconciliación que Dios obra en Cristo. De ahí la importancia de esas características de nuestro ministerio. Un ministerio de vida, un ministerio de salvación, un ministerio de justicia y de libertad. Son las 4 características del ministerio del Espíritu: de vida, salvación, justicia y libertad. Y ese ministerio es el de formar justamente la comunión, la unidad. Otros ministerios pues serán siempre sectarios, parciales, etc. Partiendo de aquí, les recuerdo también lo que decía Pablo VI. No habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo. En ese número 75 de Evangelii Nuntiandi, ¿verdad?, que es fundamental. Y ¿cuál es la finalidad última de nuestro ministerio? Pues comunicar el Espíritu.
evangelización sin espíritu y no podremos comunicar el espíritu más que si vivimos nuestro ministerio enraizado en Cristo. Como tengo que pasar, pues paso rápidamente. Entonces hay un presupuesto para lo que les voy a decir, que se lo recuerdo brevemente, y es que hemos sido todos bautizados en el Espíritu. Hemos sido todos bautizados para formar un solo cuerpo. Nadie posee el Espíritu si crea un problema de escisión. Yo no digo que seamos siempre conscientes, ¿verdad? Pero aun la inconsciencia puede llevar a romper esa comunión. Pues bien, el ministerio ordenado se halla al servicio de la comunión del Espíritu. De la comunión del Espíritu. Insisto, la comunión del Espíritu, ¿verdad? Que tiene que expresarse después en instituciones, que tiene que expresarse, pero en el camino de la Iglesia eso puede evolucionar de muchas maneras, no hay una sola forma. Este ministerio de la comunión exige de todos, entonces, saber desaparecer. Si nosotros buscamos afirmar nuestra personalidad, nuestra función, etc., no generaremos realmente esa comunión del Espíritu. Tenemos que vivir de tal forma que sea el protagonista el Espíritu y no nosotros. Hay un compañero que cuando yo le escucho, por ejemplo, las palabras de la consagración, se come, hacer esto en conmemoración y queda ahí, en conmemoración, y se come mía. Bueno, pues ¿qué quiere decir? Que no ha reflexionado sobre la teología y que no ha reflexionado sobre su ministerio, porque no es una conmemoración abstracta, sino que es Cristo quien preside la Eucaristía y que Él tiene que desaparecer, justamente para que todo el mundo acceda a ese que nos preside. Yo presido en el nombre del Señor, ¿no? Entonces tengo que reenviar continuamente al Señor y no ser yo el protagonista en ese momento. Eso es importante porque entonces el protagonista tiene que ser el Espíritu que nos recree continuamente. Bueno, pues partiendo de ahí, de estos presupuestos expresados brevemente, yo les recuerdo dos misiones fundamentales. Primero, presidir la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. No me refiero al sacramento de la penitencia, ¿verdad?, que puede ser la expresión. El ministerio de la nueva alianza está justamente al servicio de la reconciliación de Dios con el hombre. Pero fíjense ustedes que es de la reconciliación de Dios con el hombre. Es Dios quien nos está reconciliando con Él. Es Dios quien toma siempre la iniciativa. Y esa reconciliación está hecha de una vez para siempre. Porque Dios ha reconciliado a la humanidad consigo de una vez para siempre. Y en la misma reconciliación nos entrega el don del ministerio de la reconciliación. Cada uno de nosotros tendrá que acoger esa reconciliación, se la tendrá que apropiar. Pero ya está dada de una vez para siempre. ¿En qué consiste la reconciliación? Pues la reconciliación, si lo he entendido bien, a partir de la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 11 al 22, supone destruir el muro de la enemistad. Destruir el muro de la enemistad. Ese muro que se construye a través del egoísmo, a través de la autoafirmación, etc. Porque el misterio de la cruz es hacer de los dos pueblos uno solo, una nueva creación. De los dos pueblos irreconciliables, uno solo. Uno solo. Por eso la Iglesia no puede tener fronteras. Y todos han de reconocerse pueblo de Dios dentro de esa comunidad. Estamos, pues, ante una nueva creación, una nueva creación.
Por eso la paz no es simple convivencia tranquila, comporta una auténtica recreación del ser y del hacer de las personas y de los pueblos. Para llevar este misterio de la reconciliación, ustedes me permitirán que vaya deprisa para que entonces tengamos tiempo para ello. Para llevar adelante este ministerio de reconciliación, los ministros de la Nueva Alianza necesitamos implicarnos en un trabajo serio y disciplinado. Todo tipo de partidismo vuelve a levantar nuevos muros y barreras. Por eso es de la mayor importancia meditar y contemplar que ese muro de la enemistad se quiebra por la cruz de Cristo. No por nosotros, sino por la cruz. Es como el ariete que derriba el muro, ¿verdad? Es el ariete. Y solamente así podemos mostrar la santidad de Dios. Fíjense ustedes lo que recuerda Oseas en el capítulo 11, versículos 8 y 9, ¿verdad? Mi corazón está perturbado, se conmueven mis entrañas, mi rajamí. No actuaré en el ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios y no hombre, santo en medio de vosotros, y no me dejo llevar de la cólera. Ese Dios. Y conocemos bien el texto de Benedicto XVI, justamente en Deus Caritas, es cuando nos dice que Dios se pone contra él mismo, contra su justicia. Es el perdón que tenemos que ofrecernos continuamente unos a otros. La comunión está hecha de perdón también, ¿verdad? Y de ofrecernos mutuamente ese perdón. De ahí que necesitemos todos, y el primero, evidentemente, pues imitar a Jesús o seguir a Jesús siervo. Recuerden el texto que el profeta, que en Mateo nos recuerda de Isaías. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, hasta llevar el derecho a la victoria. En su nombre esperarán las naciones. La mansedumbre no está reñida con la fortaleza y con la tenacidad. La implica, y por eso el siervo llevará el derecho a la victoria, pero a través justamente de la mansedumbre, no de la fuerza, no del poder. Y eso supone una disciplina espiritual muy profunda, justamente el vivir en esta dimensión del siervo. Si queremos recrear la comunión en la Iglesia, necesitamos vivir las actitudes del siervo. Paso al segundo punto, que es donde me detendré más, porque era lo que buscaba, sobre todo, que es cómo presidir y servir la koinonía, la comunión, ¿verdad? Los Hechos de los Apóstoles nos recuerdan cuáles son las notas y características de la Iglesia, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la koinonía, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran vistos de todo el pueblo. Y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Benedicto XVI, comentando estos textos, ¿verdad?, pues nos recuerda cuál es nuestra tarea, que es unir, escuchen bien, unir el anuncio de la palabra de Dios
la celebración de los sacramentos y el servicio de la caridad. Y eso es una tarea que tenemos que llevar adelante, de unir profundamente esa triple dimensión. Yo me voy a fijar no en los tres elementos, ¿verdad?, porque no tendríamos tiempo suficiente, pero sí en la koinonía, es decir, en cómo trabajar para desarrollar justamente la koinonía. Y para eso partiré de un texto que es para mí clave y que siempre tendemos a desligarlo, la dimensión eclesiológica y la dimensión cristológica, que no podemos desligar ni separar, ¿verdad?, sino que la tenemos que... Y dice así Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 1 al 11. Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu, y fíjese que en griego lo que nos dirá koinonía en neumatos es la comunión del espíritu. Si queremos, ¿verdad?, si nos une un mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Escuchen bien las cuestiones. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentido. No obréis por rivalidad, no obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos de Cristo, y es que para servir la koinonía hay que tener los sentimientos de Cristo. Para eso después desarrolla el himno cristológico, el misterio de la encarnación, ¿verdad?, y el misterio de la obediencia y de la humillación hasta la muerte y muerte de cruz. Si no desarrollamos esos sentimientos de Cristo, no nos engañemos, no trabajaremos bien por la comunión. ¿Qué implica todo esto? Pues esto implica muchos aspectos precisos y concretos. En primer lugar, significa abrir espacios para la participación y corresponsabilidad de todos. Implica compartir también los bienes materiales y espirituales. A veces tenemos dificultad de compartir nuestros bienes materiales, ¿verdad?, entre los presbíteros también, entre las diócesis, etc. Y nuestros bienes espirituales, nuestra experiencia de fe, cómo nos la comunicamos, cómo la compartimos, porque esos bienes espirituales no nos podemos guardar. Ser solidarios, escúchenlo bien, en las pruebas y en los sufrimientos. Porque la koinonía comporta también el vivir juntos las pruebas, las dificultades, las tensiones que vivimos en nuestra sociedad. Buscar chivos expiatorios no es ser solidarios. Y tendemos siempre a buscar chivos expiatorios. ¿Esto quién tiene la culpa? El otro. Pero eso no es ser solidario. Somos todos responsables y corresponsables. Supone también valorar y aunar los diversos carismas a fin de colaborar en el advenimiento del reino de Dios en la historia. Es la tarea primordial del que preside en el nombre del Señor, de hacer posible justamente esta koinonía. El ministro ordenado no puede o no debería dominar sobre el pueblo de Dios, ni puede ser protagonista entonces. Y, ¿verdad?, qué tentación tan fuerte de ser protagonista en mi comunidad. La comunidad no se reúne en torno al ministro ordenado, se reúne en torno a Cristo, palabra encarnada de Dios. Y por eso nosotros tenemos que reenviar así. Las rivalidades en el seno de la Iglesia impiden la koinonía del Espíritu. No podemos ser rivales unos de otros. Y todos sabemos que nos cuesta mucho, ¿verdad?, superar eso.
Trabajar para que la comunidad eclesial sea y viva una auténtica coinonía, esa coinonía que se inicia en el bautismo, como veíamos ayer, y que va haciéndose realidad en la Eucaristía, ¿verdad? Es la coinonía que se va haciendo realidad. Todo eso comporta una serie de elementos que yo les expreso brevemente. En primer lugar, será necesario tomar la defensa de los pobres y de los débiles. De los pobres y de los débiles. Y me explico por qué subrayo las dos palabras. Los pobres materiales, ¿por qué no? San Pablo no se contentó con hacer una colecta por los pobres, sino que tomó la defensa de los pobres que eran menospreciados en las celebraciones eucarísticas. Lean el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios y cómo defiende ahí. Y menospreciáis al pobre, estáis menospreciando a Cristo y a la Iglesia, y eso ya no es celebrar la Eucaristía. Por eso Benedicto XVI nos recordará que una Eucaristía que no conduzca al compartir fraterno es fragmentaria. Puede ser muy bonita, pero es fragmentaria. Hoy no digo de una, sino digo del dinamismo, ¿verdad?, de la Eucaristía, nos tiene que llevar justamente a ese compartir fraterno. Si no es fragmentaria, es decir, que no está bien celebrado. Y el Papa Francisco nos recuerda, ¿verdad?, que tenemos que tomar la defensa de los pobres. Ese es un ministerio profético que no podemos olvidar. Pero tenemos que trabajar también por los débiles en la Iglesia, por los débiles en la fe, por aquellos que no tienen la libertad suficiente de conciencia y que tenemos que trabajar, si no, no habrá nunca comunión en la Iglesia. Los débiles en la fe tienen que ser. Y fíjense ustedes que a veces tenemos que renunciar a valores importantes para edificar la comunión. Les recuerdo, ¿verdad?, los textos de la primera carta a los Corintios, el capítulo 8 es precioso, porque San Pablo dice, lo de los ídolos no es nada, esto, pero si la conciencia de mi hermano eso, renunciaré a esto. Por esa razón muy sencilla, la ciencia hincha, el amor edifica. Y relean también los capítulos 14 y 15 de la carta a los romanos. Los fuertes tienen que llevar las flaquezas de los débiles. Tenemos que cargar. El que se crea fuerte, pues que cargue con las flaquezas de los débiles, ¿verdad? Y lo que eso nos tendremos que hacer. Por eso tenemos que trabajar mucho, mucho para hacer una comunión en torno a los pobres. La opción ideológica por los pobres divide, ¿verdad? La opción de ser por los pobres une. Entonces tenemos que plantearnos no si hay que hacer una opción por los pobres, sino si nuestra opción arranca realmente de la fe o arranca de la ideología. Eso es lo que tendremos que verificar, pero no la opción por los pobres. Por eso Juan Pablo II insistió profundamente, a mi entender, en los números 49 y 50 de Nuevo Milenio Ineunte, justamente de cómo es una página cristológica y es el hacer que tenemos que enraizar nuestra opción por los pobres. Y así sembramos las semillas del reino. Todo eso me parece que es una cosa muy importante que tenemos que trabajar. Lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 20-26, nos habla de cómo la comunión se hace en torno a los pobres. En torno a los pobres. Y ahí tenemos que trabajar. Yo no digo qué mediaciones vamos a usar, eso es otra cuestión diferente. No digo qué tipo de acción vamos a llevar, etcétera, etcétera. Pero sí el que tomemos conciencia que la opción por los pobres forma parte de nuestro ministerio de comunión. Después podríamos analizar mucho y verificar, pero ahí está. Y por eso Juan Pablo II nos ha recordado dos o tres cosas que yo les recuerdo brevemente. Primera, el cristianismo es la religión que ha entrado en la historia. La religión tiende a sacarnos de la historia.
Juan Pablo II nos recuerda la religión, el cristianismo es la religión que entró en la historia. Nuevo Milenio en Neunte número 5, y explica allí que el misterio de la encarnación es justamente este entrar en la historia. No podemos quedarnos en la liturgia, no podemos quedarnos en la sacristía, tenemos que entrar en la historia, ¿verdad?, para hacer presente justamente. Y luego nos dirá que para esto tenemos que ser Eucaristía de alguna manera. Les recuerdo lo que dice en el número 20 de Eclesia de Eucaristía. Número 20 dice así: anunciar la muerte del Señor hasta que venga, y se refiere a 1 Corintios 11, comporta para los que participan en la Eucaristía el compromiso de transformar su vida para que toda ella llegue a ser en cierto modo eucarística. Precisamente este fruto de transfiguración de la existencia y el compromiso de transformar el mundo según el Evangelio hacen resplandecer la tensión escatológica de la celebración eucarística y de toda la vida cristiana del Señor Jesús. Una Eucaristía que nos lleva a ser buen pan nosotros para el mundo y a transformar el mundo, de dentro. Un segundo lugar que comporta, no solamente eso, sino comporta animar la marcha del pueblo peregrino. La Iglesia es un pueblo peregrino y por lo tanto no puede afincarse en un momento de la historia ni en un momento de la realidad. Es un pueblo siempre en camino. La paroiquía, ¿verdad?, es estar en camino. Es estar en camino y marchar siempre adelante. Para eso, el ministro de Comunión tiene que realizar 3 dimensiones importantes. En primer lugar, tendrá que fortalecer al pueblo para el camino. Fortalecer. Ese sentido consuela a mi pueblo, ¿verdad?, que es fortalece, no para eso, si nos recuerdan bien del profeta Isaías, capítulo 40, es para ponerse en camino hacia la tierra. Por lo tanto, el consuelo, ¡ay, qué bien estoy aquí!, no es un hogar cálido que me retiene, sino que es para ponerme en camino. Segundo, tendremos que ser entonces siempre testigos y creadores de esperanza. No presidimos bien cuando somos pesimistas, cuando esto no. Tenemos que poner en camino de esta esperanza. Una esperanza que está basada en que Dios no nos abandona. Que el mundo no es un desierto de Dios. Dios está también en el desierto, ¿verdad?, y en el invierno, y sigue caminando y sigue avanzando. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. ¿Creemos en la promesa de Dios, sí o no? Pero no podremos servir la esperanza del pueblo si nosotros no tenemos esperanza y si no vivimos en esperanza. Y esto supone sostenernos mutuamente en la esperanza también. Que somos pocos, ¿qué más da? Que somos mayores, pues oye, los mayores también podemos transformar la realidad. No se trata de números. Es otra cuestión la esperanza. Y yo creo que aquí nos tenemos que sostener y ayudar. Y ayudarnos mucho. Y tercero, tenemos que saber que avanzamos entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, que no nos van a aceptar siempre. Es que nosotros buscamos a toda costa que nos acepten. Pero no nos engañemos. A Jesús no le aceptaron. Y entonces tenemos que eso. Nos lo dice bien Lumen Gentium, en el número 8 nos lo recuerda. La Iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz del Señor hasta que venga. Está fortalecida con la virtud del Señor resucitado, y escuchen, para triunfar con paciencia y caridad de sus aflicciones y dificultades. Para triunfar, pero con paciencia y caridad.
tanto internas como externas, porque las dificultades están fuera de